Estás en Conversatorio con Ángel Sánchez, espacio político-social donde usted encontrará temas de importancia que seguramente le abonarán a una reflexión muy importante a nivel nacional. Conversatorio con Ángel Sánchez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos. Una vez más nos encontramos aquí reunidos para empezar o iniciar su programa favorito, Conversatorio. En esta ocasión tendremos un tema bastante relevante, por cierto, que se llama inocente o culpable. Ya como que todos saben precisamente a qué nos referimos, pero en esta ocasión vamos a dar otra conceptualización aquí a ese tema que se antoja bastante interesante, ¿no? Fíjense, habíamos pensado en cambiarle. Yo, bueno, pensé en sugerirles otro título, pero el grupo no me dejó. Yo le quería poner Crimen y Castigo, pero... Pensé que le pensabas poner Gavilano Paloma. No, Crimen y Castigo como Dostoyevsky, ¿verdad? Crimen y Castigo, pero bueno, ¿verdad? Sí. Vamos a pedir a Luis Vázquez. Bueno, primero saludo a mis compañeros en esta ocasión. Fernando Gamboa, ¿cómo estás? A sus órdenes, buenas tardes a ti, Héctor, a Luis y a todos nuestros ciberescuchas. Buenas tardes tengan ustedes. Les presento también a Luis Vázquez Martínez, que se ve medio oscurito, esperemos que le pudiera poner un poquito más de luz. Ándele, señor. Exacto. Luis Vázquez Martínez estuvo el programa pasado con nosotros, es un periodista, pero al mismo tiempo tiene otros estudios, y nos ha convencido tanto su forma como abordó la problemática el programa pasado, que decidimos invitarlo a pertenecer al equipo de Conversatorio. Y bueno, pues lo estamos enamorando, a ver si no se nos echa para atrás. No los vayan a tratar tan mal, señores ciberescuchas. Él es un buen tipo, ¿verdad? Es cierto. Luis Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, y de veras que me encuentro muy satisfecho por esta invitación que se me ha realizado, y espero no desentonar con este gran equipo, y que también que nuestra audiencia pues no me trate tan mal. que me quieran como a todos ustedes. ¿Sí? No, al único que he tratado mal, y eso es entre comillas, es a Carlos Ellis, pero porque Carlos Ellis ponía pimienta en la comida, ¿verdad? Y entonces como que la gente como que decía, ay. Los hay masoquistas, ¿qué quieren? Así es, ¿verdad? Y sobre todo que ahorita debe estar muy feliz, Fernando, seguramente mañana va a salir a marchar, ¿verdad? Seguramente. Tierna. Okay. Tema, bueno, tenemos dos grandes invitados también. Esperemos a ver en qué momento se van a conectar. Arturo Pavón, que es del equipo de Chapucero, ¿verdad? Que es Mauro Rodríguez, y el otro creo que se llama, no me acuerdo el nombre del otro. Uno es Mau, es Arturo, y hay otro más. Entonces, es todo un equipo, ellos son de allá de Campeche, creo. Entonces, vamos a tenerlo aquí con nosotros, y a Diego Cedillo, que es un youtuber muy famoso ya en redes sociales. Y nuestro buen amigo, como siempre, Ángel Juan, que seguramente en un momento más se va a conectar con nosotros. Por lo pronto, bueno, pues el tema es inocente o culpable. Esto obviamente se deriva de lo que ha estado sucediendo con el secretario de Seguridad Pública del gobierno, o de los gobiernos, en este caso el gobierno de Felipe Calderón, porque en el gobierno de Vicente Fox estuvo en algo, ¿cómo se llamaba? AIFA o AIF,
No, AIFA es el aeropuerto, ¿verdad? Ahí. Que era algo derivado también de seguridad, ¿no? Entonces, me fue declarado precisamente culpable y bueno, eso trae una serie de problemáticas que se va a presentar a la gente precisamente que estuvo atrás de él o por arriba de él. Entonces, todo depende de lo que suceda ahora, de aquí al 21 de junio, creo que es cuando se da el veredicto, o la sentencia, mejor dicho. El veredicto ya fue dado, fue culpable de 5 cargos, entre ellos 4 relacionados con cuestión del narcotráfico y del tráfico de drogas, etcétera, y uno, el haber mentido a migración. Tal vez para Estados Unidos es una cosa muy importante, para lo que nos concierne acá no es tan importante, toda vez que lo único que deja en claro es que no acostumbra hablar totalmente con la verdad, ¿no? Y bueno, esto mismo, la espera esta que se le viene a Genaro García Luna es de definiciones, que quiere cadena perpetua, quiere minimizar su castigo o su sentencia, pues necesariamente tendrá que pactar con las autoridades de Estados Unidos, pues diciéndoles quién está, ¿no? Que eso es muy importante. Hay muchas otras cosas, pero en lo personal pienso que hay mucha gente bastante nerviosa, ¿verdad? ¿Qué piensas? A ver, tú, Luis, ¿qué piensas de eso? Bueno, ya después de escuchar esta interesante introducción, tal parece que lo único que resta para darle formalidad a esto es la sentencia para el 27 de junio por parte del juez Brian Cogan, pero algo que es de llamar la atención es que el senador por Iowa, Chuck Grassley, pidió tanto a la DEA como al FBI que rindan informes de lo que ellos sabían en un momento dado de García Luna y qué tanto estaban ellos, ya sea, bueno, lo que aquí se quieren escudriñar es ver si había elementos coludidos, si había cómplices de aquel lado de la frontera de Estados Unidos. Y esta es una manera de apretarle más la tuerca a Genaro García Luna para que en un momento dado él quiera colaborar. Brian Cogan es conocido por ser un juez implacable y ahorita el miedo que tiene García Luna no lo puede controlar, y lo que van a buscar es negociar con él la pena con tal de que siga hablando o hable acerca de quiénes son sus cómplices, ¿sí? Y como bien decías, Héctor, dentro de esos cómplices hay mucha gente que está muy nerviosa de acá del lado mexicano, entre los cuales podemos mencionar a los 2 expresidentes panistas, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, porque nosotros nos vamos con Felipe Calderón porque es donde recordamos como titular de la AFI a García Luna, pero debemos de considerar que García Luna empieza a tener participación política desde el sexenio de Vicente Fox. Ok. Fíjate, Fernando, que abordando esto que nos acaba de decir Luis, Felipe Calderón acaba de hacer una publicación precisamente, en donde
prácticamente se está lavando las manos. Él dice, yo no conocía lo que hizo mi secretario de Seguridad. Él trabajó muy bien para controlar la cuestión del narcotráfico. La guerra que agarramos en contra del narcotráfico dio excelentes resultados. Para él siguen siendo excelentes resultados. Entonces, se le olvidan muchas cosas, ¿no? Pero sin ahondar más allá, esa posición de Felipe Calderón, ¿qué te dice? Mira, yo de entrada me da mucha risa porque por primera vez en muchos años, en todos los años que tengo, de, de ser consciente de la política en este país y de los actores políticos de este país, creo que es la primera vez que voy a tener una absoluta y total coincidencia con el señor Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que por ahí en alguna entrevista, él, frontal como es él, impropio a veces, pues simplemente dice, es inverosímil que el presidente de la República no supiera qué hacía García Luna, siendo un funcionario de alto nivel, de un tema muy delicado, prioridad en el país. Y si no lo sabía, pues entonces es un pendejo. Eso, textual, del señor Fernández de Ceballos, ¿no? Creo que aquí hay dos niveles del tema, Héctor. ¿Sí? Si sobreseímos un poco la idea de discutir si García Luna es culpable o no, porque, bueno, más allá de que creamos que la justicia, los procesos de procuración de justicia en Estados Unidos son perfectos o no, yo no lo creo, pero cuando menos en esta ocasión no pueden acusar a que fue una persecución política, que fue una consigna del presidente de México de turno contra un exfuncionario para no lo pueden decir. Quien declara culpable es un jurado norteamericano, no es México, no somos nosotros, no es Andrés Manuel, ¿no? Que lo habíamos dicho, pues, ¿no? Pero finalmente, por lo pronto, quien declara culpable a García Luna es un jurado en otro país. Y lo dije hace un par de programas, ¿no? Ya, si la oposición lo que quiere es decir que ahora sucede que el gobierno de Estados Unidos hace el trabajo sucio de Andrés Manuel, bueno, pues ya me lo subieron muchísimo, ¿no? Y ahora sucede que una de las primeras potencias del mundo le hace el trabajo sucio al presidente de México, ¿no? Inverosímil, dijo aquel, ¿no? Otra cosa, otro nivel de análisis, creo yo, es ¿qué queda después de la declaración de culpabilidad de García Luna? Bueno, pues lo que tenemos es a 2 o 3 días después como que despiertan, se dan cuenta de qué está pasando en el mundo los compañeros panistas y para pronto van y la dirigencia nacional del PAN se deslinda. Y ellos dicen, nosotros somos inocentes, García Luna nunca militó en el PAN, nunca supimos quién fue, no era ni cuate, no iba a nuestros cumpleaños, la cortamos desde hace mucho y pues nosotros no nos hacemos responsables de que él hubiera hecho todo lo que se le inculpa en Estados Unidos. Reacciones diferentes, la de Santiago Krill, que sale para pronto a hacer leña del árbol caído y le alcanza para hacer muebles y carbón y todo, ¿no? Es un traidor a la patria, es un traidor a la confianza que se depositó en él, bla, bla, bla. Él, Santiago Krill, es inocente, el culpable es el otro. Y ahora sale Felipe Calderón, yo no he visto el video que dices, pero bueno, sale Felipe Calderón a decir, yo jamás supe, soy un pendejo, no tenía yo idea qué estaba haciendo mi secretario de gobernación, que controlaba la AFI, que controlaba la Policía Federal, que controlaba el CISEN, yo no sabía, nunca supe que yo soy inocente. Es decir, ahora hay un apresuramiento de los otros actores políticos en
culpar a García Luna única y exclusivamente, pues ya cayó, que cargue con todo el muerto, ¿no? Y ellos son absolutamente inocentes. Y eso no me la trago, no sé ustedes, no sé nuestros ciberescuchas, pero yo no me la trago de que haya un solo inocente. Porque aquí, como decían antes, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y creo que aquí hubo muchos agarrándole las patas a la vaca para que García Luna le hincara el diente, y muchos se repartieron la ganancia, y habría que ir viendo quiénes son esos muchos que se repartieron la ganancia, ¿sí? Política, económica, las tranzas del poder, del nepotismo, de todo lo que sucedió en ese proceso. Todo eso los hace culpables, porque alguien se hizo de la vista gorda, volteó para el otro lado, eso lo hace culpable. Aunque no haya recibido un peso de esos movimientos que hacía García Luna, alguien volteó para el otro lado y eso lo hace igualmente culpable. Entonces aquí hay muchos culpables, ¿sí? Y no veo inocentes. En ese nivel no. Y creo que ahí lo justo sería que estos personajes, que estos partidos asumieran su responsabilidad, algo que no han terminado de hacer. Para ellos la culpa siempre es el otro. Y mientras sigan en eso, pues son una oposición bastante lamentable en este país. Gracias, ahí la dejo. Antes de hacer la siguiente pregunta, que está muy movida ya nuestra audiencia, déjenme saludar. Porfirio Hernández manda saludos a los tres. Nos acaba de encontrar, dice Linet Tobar, buenas tardes también para ti. María Ramírez, es Nacho Rodríguez, era el otro nombre de Chapucero. Entró ya también Paulus Canutus, Razo, José Antonio Ochoa, llegando ya aquí, dice Porfirio Hernández, Héctor, sí trabajó muy bien, o sea, refiriéndose a Genaro García Luna, a tanta pobre gente que se secuestraron para hacer dinero, a tanta gente que asesinaron, ojalá y los culpen de algunas cosas, ya que desgraciadamente no va a ser posible todas, o sea, que paguen todas sus culpas. José Antonio Ochoa dice, dedito arriba, número 35, saludos desde La Paz, Baja California. María Olvera, ahora, saludos a todos, dice, tiene razón, no son perfectos, mucha simulación. Guadalupe Huerta, todas estas son traidores a la patria, nos manda saludos María Ramírez. Samuel NC dice, el éxito es una oportunidad, pero viene para aquellos que tienen un celo extremo para lograrlo. No se quede sentado y vea a otros obtener grandes ganancias. Ay, bueno, ok. María Olvera, pues allá Gerardo García Luna, si quiere ser único, bueno, pues ya tendrá que asimilar su condena, ¿verdad? Guadalupe Huerta, ya basta con el PAN, pero cuando hable García Luna, entonces vamos a saber lo que sabemos, lo que ya sabemos, dice. Guadalupe Huerta, saludos a los tres y gracias por ocupar su tiempo para informarnos. Ok, perfecto. A ver. Fíjense que si realmente Felipe Calderón fuera inocente, yo creo, sinceramente, que no está, o jamás estuvo a la altura de ser presidente de la República. ¿Por qué? Primero, por la forma como tomó el gobierno. Fue un presidente espurio. Pero yo quiero remontarme un poquito más para atrás, Luis. A lo mejor tú te ves bastante joven. Fernando sí se ha de acordar y podremos opinar entonces. No sé si recuerdan ustedes, o de acuerdo con los libros de historia, lo que sucedió en la matanza de Tlatelolco. Ocurrió en un momento en que Gustavo Díaz Ordaz no estaba en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Entonces, la decisión la tuvo que tomar su secretario de Gobernación, que en ese entonces era Luis Echeverría Álvarez. Sin embargo,
en el informe, cuando dio su informe, Gustavo Díaz Ordaz, dijo, yo me responsabilizo de todo lo que sucedió. Eso fue un tipo que, si bien es cierto, se hizo muchísimo daño, también es cierto que tuvo los pantalones para responsabilizarse. Y yo lo comparo a Felipe Calderón con Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz era presidente, tomó su papel. Aquí yo no veo eso. Entonces, ¿estoy equivocado en la forma como estoy comparando? ¿O creen ustedes que está actuando bien Felipe Calderón en su actuar? Para cualquiera de los dos que quiera hablar. Muy interesante esta comparación que haces, Héctor. Ya ahora que lo dices, podemos decir que Díaz Ordaz fue un hombre netamente institucional y se comportó como un hombre de Estado, del Estado mexicano de ese entonces. No rehuyó a su responsabilidad y fue un hecho, fue un solo suceso donde quizás pudo haber deslindado y no lo hizo. Él asumió toda la culpa, ¿sí? En cambio, Felipe Calderón rehuye esas responsabilidades que le tocan, porque fue durante todo el sexenio. No solamente fue por uno o dos hechos que haya cometido Genaro García Luna. Vamos, en Estados Unidos le pusieron la etiqueta de traidor a la patria y de traicionar al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, que no me venga Felipe Calderón a decir que no sabía o que no conocía o que no se enteró, porque no solamente se lo dijeron muchos de sus allegados, de los cuales se deshicieron, a la buena o a la mala, ¿sí? Y también fue la prensa escrita que se lo decía a cada momento. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe Calderón? Bueno, pues algo para callar a todos, que lo que hizo en ese momento fue reunirse con más de 700 medios de comunicación del país, entre televisoras, radiodifusoras, periódicos, revistas, y firmaron aquel famoso decálogo en el cual realmente era una ley mordaza. Eh, Se le criticaba a todo medio que tomaba una postura que ellos consideraban en contra. Les decían que aquel que hablara acerca de la violencia que se estaba desatando en el país se estaban convirtiendo en medios o en voceros involuntarios de la delincuencia organizada. Decían que no sabían dimensionar la información y que estaban exagerando. Y así como son muchos otros puntos de los que nos hablaba esos decálogos. Tenemos la memoria muy corta. Yo recuerdo que con Felipe Calderón hubo coches bomba en varias ciudades, Ciudad Juárez, Monterrey. Parece que ya no lo recordamos. Veíamos los colgados en los puentes, las masacres, ya se nos olvidó San Fernando. Era las granadas del 15 de septiembre en Morelia. ¿Perdón? Las granadas del 15 de septiembre en Morelia. Así que ahí es donde él inicia lo que es su guerra contra el narco, y que ya luego se retracta y dice, no, lucha contra el crimen organizado. Pero en un principio él lo llamó la guerra contra el narco. Y ese fue un pretexto para sacar al ejército a las calles, porque él no había ganado las elecciones, como bien comentaste, Héctor. Él fue un presidente espurio, entró por la puerta de atrás, se fue por la puerta de atrás, y lo que hizo fue sacar a las calles al ejército porque él tenía miedo a que lo depusieran. Ese fue el gran pretexto.
a él lo iban a deponer porque el pueblo estaba totalmente enojado, estaba muy molesto con él, y todo eso se reflejaba cuando él salía de gira. El séquito de militares que lo rodeaban, cuando aquí era 5 de febrero en el Teatro de la República, él ¿qué era lo que hacía? Mandaban a cerrar todo el primer cuadro de la ciudad. O sea, no olvidemos todo eso. Jamás fue un hombre popular, jamás fue un hombre valiente, jamás fue un hombre que se caracterizara por tomar el toro por los cuernos. Más bien siempre fue cobarde. Y esa cobardía la sigue demostrando hasta el día de hoy. Él tuiteando desde Indonesia, ¿no? Creo que eso es lo que anda ahorita. Calcularon mal, fueron muy ingenuos, porque ellos creían que iba a salir, que iba a ser declarado inocente Genaro García Luna, y pensaron, vamos a entrar triunfantes a la marcha del día de mañana. Ese era el plan que ellos tenían, y les salió el tiro por la culata. Creyeron que esas condecoraciones, esos reconocimientos que le hicieron a García Luna, como el Super Cup allá en los Estados Unidos, eran más que suficientes para que el señor fuera librado, fuera declarado inocente. Pero pues no fue así. Los alcanzó la realidad, y para ellos es muy triste porque no quieren reconocerlo, ni en el PAN mismo. En el PAN se tardaron 48 horas en emitir una posición, que era muy sencillo asumirla. ¿Sabes qué? Pues estamos en contra de Genaro García Luna porque fue un delincuente, pero todo lo politizan y todo lo hacen en función de sus intereses, y dejan de lado los intereses de la ciudadanía. Están pensando únicamente en lo personal. Fíjate que aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es en ajedrez y en muchos otros, en algunos deportes, dicen que la mejor defensa es el ataque. Y en lugar de comportarse mesurados, en lugar de reconocer el equívoco, prefieren mejor atacar al señor presidente. Y buscan, y le han sacado toda una serie de una lista grande, supuestamente, en donde agarran y dicen, bueno, pero acá también hay que hacer algunas reclamaciones, ¿no? Por ejemplo, Felipe Calderón no saludó a la mamá del Chapo. A lo cual, a los que me dicen eso, le digo, bueno, si vemos fotografías, vemos muchas fotografías en donde Andrés Manuel López Obrador está saludando a Felipe Calderón. Entonces, y como les digo yo, el haber saludado a la mamá del Chapo no lo hace narcotraficante. No. Así como el haber saludado a Felipe Calderón no lo hace amigo de Calderón. Ni la señora es tampoco una delincuente. Además, no es una delincuente. Tiene la situación, pues que es la mamá de un narcotraficante, pero no tiene culpa, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y la otra es que aún, y cuando ellos están utilizando la estrategia de atacar, todavía se atreven el mismo día que es declarado culpable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abanderada por Norma Piña, suelta, o sea, exonera de todo tipo de cargos a la fortuna de Genaro García Luna y se la regresa. O sea, ¿dónde estamos, Fernando? Una interesante crisis, ¿no? Como país, creo yo. Es decir, en sus estructuras, ¿no? Creo que el pueblo de México nunca había tenido, como pueblo de México, así de forma masiva,
nunca había tenido tan claro qué estaba pasando en el país, hacia dónde quería ir y qué estaba sucediendo. Pero las estructuras de poder, de los tres poderes y de los espacios pues ocupados por la derecha desde hace mucho tiempo, pues se sostienen a pesar de que se les está craquelando pues su proyecto de país, ¿no? Ese proyecto de país que tenía, ¿sí? Y tenemos, por supuesto, pues espacios todavía anquilosados, todavía sosteniéndose ahí, que van a tardar más en modificarse, ¿no? Como es el caso, pues, de la estructura del Poder Judicial, pues, ¿no? No pasa nada, pues, ¿no? Va cambiando el país y eso es muy interesante, todo lo que ha venido sucediendo en estos 4 años, ¿no? La gente hoy está más informada, ¿no? O cuando menos escucha más voces, ¿no? Antes acordémonos que era una relación tan bonita y armoniosa entre el gobierno y la prensa, las estructuras de la prensa, ¿no? La televisión, la radio, la prensa escrita, ¿no? Todo estaba bonitamente orquestado, todo sonaba igual, porque había instrumentos, ¿no? Entre el chayotazo directo de cállate y decía un camarada conocido mío, los periodistas ganaban más por lo que callaban que por lo que, y sabían, que por lo que publicaban, ¿no? Bastaba con que supieras algo y ya te estaban dando la lana para que no lo publicaras, ¿no? Las cuentas legales, ¿no? Pues es que toda la propaganda la maneja un periódico u otro y yo decido a quién se lo doy y claro que se lo doy al que me trata bien, ¿no? Que esa era, digamos, la forma legal y limpia, digamos, de hacer llegar el dinero a la prensa, ¿no? Hasta, pues, los instrumentos legales como la ley Mordaza, efectivamente, que puso, si alguien se quiere salir de Cihuacán, encima es ilegal, no pueden hablar en contra de las acciones de gobierno, ni pueden decir, ya ni siquiera se podían contabilizar cuántos muertos había en el país, porque eso era hacerle propaganda al narcotráfico y entonces había que estar callados, ¿no? Eso es lo que se venía dando. Hoy tenemos, bueno, pues sí, esa prensa sigue diciendo cosas, sigue mintiendo en la mayor parte de las declaraciones que hacen, los comentarios, los comentaristas de noticias que no son ni periodistas, pues, pero son comentaristas, pues siguen golpeando, por supuesto, ¿no? Con todo lo que pueden. Pero hoy tenemos una diversificación de fuentes de información. El propio presidente es la principal fuente de información. Tú lo ves y todos los días declara y todos los días insiste y todos los días hace ese contrapeso de esa prensa, ¿no? Y hay medios informativos que hacen eco, pues, de este discurso, ¿no? Y no se le calla la boca a nadie. Es decir, pese a todo y pese a que él quisiera que le mandaran poner una recia, pues Loret de Mola sigue hablando, ¿no? Sigue sacando sus rollos, Ciro Gómez Leiva, todos ellos siguen hablando, ¿no? Y están convocando ahorita todavía la marcha de mañana, ¿no? Con enjundia, con todo, ¿no? Diciendo, ¿qué dice Loret de Mola, no? Bueno, pues que ahora Andrés Manuel va a garcialunizar todo lo que suceda porque todo está en ese contexto, ¿no? Pues sí. El tema es hasta dónde le queda a la gente de este país la claridad de algo que siempre se había sospechado, pero que no tenías cómo comprobarlo, ¿no? Que la corrupción aquí no era, que el problema no era el chavito de la calle que vende marihuana o que consume marihuana, que el problema no eran los cárteles nacionales, ¿no? Esta idea rara, ¿no? Siempre eran los cárteles, ¿no? Los grupos organizados, ¿no? Esos no existen. Esos grupos no existen si no hay personajes del gobierno de alto nivel, funcionarios desde del propio ejército, de la Policía Federal y demás, si no están coludidos ahí,
el narcotráfico, el crimen organizado, para ser más específico, no se movería con la impunidad que se mueve en el país, ¿no? Uno de los problemas con Felipe Calderón cuando lanza su guerra contra el narcotráfico es que se le olvida que el narcotráfico está dentro de su sistema, ¿sí? Y que ahí sigue en buena medida, es decir, lo difícil es sacarlo, ¿sí? Ahora sí, sabiendo que ahí está, el problema es cómo limpiar la casa, algo que ha dicho Andrés Manuel desde que llegó. El problema es barrer las escaleras, pues, ¿no? Desde arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en el gobierno. Eso lo tiene él claro, ¿sí? Y ya ha estado pegando ahí. Obviamente en Estados Unidos también hay gente nerviosa con la declaración de culpabilidad de García Luna, porque no solamente existen los cárteles en México, en Colombia, en el resto del mundo. Hombre, pues estamos junto al centro de consumo más grande del mundo de drogas, de órganos para el tráfico de órganos, de personas para el tráfico de personas. Hombre, del crimen organizado, Estados Unidos es el gran consumidor. Pero allá no hay cárteles, ¿no? Allá no hay crimen organizado. Esos son de fuera siempre, ¿no? Son los italianos, son los chinos, son los latinoamericanos, son siempre gente de fuera. Nadie dice que ahí también hay blancos, sajones, de buena familia, decentes, cristianos, que están miembros de cárteles que están en esa última fase del consumo de la droga, y que es donde está la mayor ganancia, ¿no? Y Estados Unidos debería autocríticamente también, igual que aquí el PAN y todos, pues asumir su parte de responsabilidad. Cada asesinato que sucede en México, cada balacera, cada tiroteo, se hace con armas de Estados Unidos, que Estados Unidos vende impunemente y está bien contento de que se consuman armas. Y no ha querido regular el tráfico de armas, porque para ellos es un gran negocio. También son culpables. Ya hablé mucho. Fíjate que, híjole, están saliendo unas cosas bien interesantes. Ahorita quiero sacar a colación lo de los Zetas, pero tenemos a una ciberaudiencia muy activa el día de hoy. Dice Rosario Rosas: la verdad, desde Díaz Ordaz me avergüenza, es poblano, ojalá quitaran su nombre de todas las escuelas, calles, panteones, etcétera. Todos los presidentes después de Lázaro Cárdenas son unos asesinos corruptos, solo han visto su beneficio. Un saludo para ustedes, gracias. Francisco Murillo Ayala está también con nosotros. Jesús Lara dice: siempre lo he dicho, Calderón temía un levantamiento, por eso sacó al ejército a las calles y puso de pretexto que era contra el narco. Él también quería reivindicar la forma como tomó posesión, ¿no? Nunca dejó de ser un presidente espurio. Porfirio Hernández: muy de acuerdo contigo, Fernando, es un cobarde, es muy diferente tener un puesto de presidente a no ser nadie. Fíjense hasta dónde está el lugar que está allá. No es nadie, no se va a ir a otro país. Y tú ves que allá no hay, Porfirio, allá no hay no es contrato, ¿cómo se dice? Convenio de extradición. Pues por eso no se va para allá, ¿no? Isabela Rivas dice: están acabados y Felipe Calderón no solo van a juzgar por lo del narco, a él también por lesa humanidad, y vaya que hubo asesinatos, y por eso quiero sacarlo de los Zetas en este momento. Sandman MHO, la ciudad de Puebla, sí es bastante calderonista, por lo mismo del pacto criminal de no tocar a los jefes de narco. Aquí no existieron los horrores de otros estados y mucha gente aún lo idolatra. Sana Caballero, dice Rosario Rosas, totalmente de acuerdo con usted. Isabela Rivas: tienes razón, don Héctor, no tienen argumentos y solo saben decir del saludo a la mamá del Chapo. Paco Meralgo: excelente programa, saludos. Patricia Juárez: Suprema Corte de Justicia presidida por una mujer corrupta. María Ramírez: enamoramiento
con prensa vendida. Peter MX, hola, ¿cómo estás, Peter? Va por Felipe N. Me encanta cuando le ponen N, así. ¿Qué culpa tenía la N? ¿Por qué no le ponen L o M, verdad? Pero bueno, Jesús, nunca hubo guerra contra el narcotráfico, al contrario, está más interesante todavía. Sandra González, quiero pensar que es buenas tardes. Selene García, ya llegué. Adelante, Selene, qué gusto que estés aquí con nosotros. Patria Juárez, Estados Unidos es de los países que más consumen drogas. Ahí están las estadísticas. Selene García llegando y dando mi like, pero ya me regresé al inicio para no perder detalle. Peter MX, antes, con el control de los medios de desinformación, habrán intentado detener la detención del genocida Calderón, pero ahora con las redes sociales no pueden parar la exigencia de la justicia. Y Miel 2023, buenas vibras. Miel, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá. Fíjate que hay algo que pues sí, le echamos la culpa ahí a Felipe Calderón. ¿Qué pasó? Sí, ya iba a decir, aquí ya te estaba confundiendo, pero no. Aquel no tiene barbas, tú sí tienes barbas. Entonces, pero lo cierto es una cosa, o sea, uno de los instrumentos que utilizó Felipe Calderón precisamente para tener controlado a la población, para que no le fueran a hacer nada por un lado, y por otro, para posicionarse y hacerle creer a la población que estaba haciéndole un beneficio al país, fue la creación del grupo de los Zetas, en Tamaulipas. Y más que en Tamaulipas, primero empezó en otro lado, tengo entendido, salvo que alguien me quiera aclarar. Tengo entendido que los Zetas empezaron en otro lado, pero después se fincaron ahí en Tamaulipas. Y en el sexenio de Felipe Calderón empezaron a abundar las fosas clandestinas. Entonces, le achacan, por ejemplo, y esa es una cosa que a mí me da una risa tremenda, dice el sexenio de López Obrador, que tengo yo mi propia hipótesis al respecto, ¿verdad? El sexenio de López Obrador, ya hay más muertos que el sexenio de Felipe Calderón. Y lo primero que les digo, pues sí es cierto, pues a lo mejor, de acuerdo con las contabilidades que ustedes manejan, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Nada más que los datos estadísticos que se manejan con Felipe Calderón no contemplan los miles, pero miles de muertos que están en fosas clandestinas. Tan solo mi tierra, Tamaulipas, San Fernando, se volvió un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque los Zetas se apoderaron de todo el pueblo, de toda la ciudad, de Vallehermoso y San Fernando. Entonces, y resulta ser que se han detectado fosas clandestinas que la que menos tiene son 200 cadáveres. Eso es únicamente en Tamaulipas. Pero también hay en Guerrero, hay en Oaxaca, ¿verdad? Entonces, y en muchos otros estados. Y eso no, es imposible que se contabilice porque, bueno, hubo desapariciones tremendas. Después, cuando ya no pudo controlar a los Zetas se apoderaron del estado de Tamaulipas y apenas hasta ahora están viéndose otros resultados, porque resulta ser que otro famoso panista, Francisco Javier Cabeza de Vaca, tenía o utilizaba a los Zetas precisamente para tener controlado a todo el estado y amedrentar a la población. Entonces, esto me conduce a considerar que definitivamente se tiene bien ganado Felipe Calderón el hecho de que se ha denunciado ante la Corte, ¿cómo se llama? La Corte Nacional de La Haya. De La Haya, exactamente, por delitos de lesa humanidad. ¿Se lo ha ganado o estoy exagerando demasiado? No,
De hecho, también tiene él en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, también tiene abiertas ahí algunas carpetas donde están averiguando su actuación precisamente por lo mismo, por crímenes de lesa humanidad. Cuando le dicen genocida no es por alarmar, es porque realmente él llevó una cruzada de sangre y muerte por todo el territorio nacional. Ese fue Felipe Calderón. Fue un generador de violencia. Con lo que hablas acerca de las fosas, hay que ser objetivos y considerar que si el día de hoy encuentran una fosa y encuentran 200 cadáveres, esas 200 personas que fallecieron en sexenios anteriores se le contabilizan al actual, porque es en este año cuando se encontraron, ¿sí? Recordemos que Felipe Calderón se caracterizó por el hecho de que reservó la información hasta el 2024 de su guerra contra el narcotráfico. Está reservada la información y hasta el próximo año nosotros ya vamos a ver los verdaderos números de este señor, ¿sí? Ahorita no, ahorita nos dicen hay cierta cantidad de homicidios violentos que se cometieron durante el 2006-2012, pero hay que ver qué tanto más hay escondido, ¿sí? Está cubierto ahorita. Y la otra, los miles de desaparecidos. Es algo que tampoco estamos considerando. Los miles de desaparecidos en su sexenio no es cosa menor. Y como bien decía Fernando, ellos también traficaron con las armas. No hay que olvidar Rápido y Furioso, ¿sí? Es algo que está como que en stand-by, pero tampoco debemos dejarlo en el olvido, ¿sí? Porque también esto provocó que la violencia creciera de manera exponencial, y esto nos está afectando hasta el día de hoy. No es que sean los muertos de Felipe Calderón, los muertos de Peña Nieto, los muertos de Andrés Manuel López Obrador. No, es una guerra continua, ¿sí? Que se origina desde el sexenio de Calderón y ha llegado a golpearnos hasta el día de hoy. Simplemente basta recordar todas las manifestaciones que había de policías en contra de López Obrador. Una vez que Genaro García es atrapado por el gobierno de Estados Unidos, mágicamente desaparecieron esas protestas de policías que bloqueaban el aeropuerto, que bloqueaban las principales vías de la capital del país, y pues ahí es donde uno se da cuenta quiénes son los generadores de esa violencia. Ahora yo quiero saber qué va a pasar el día que atrapen a Felipe Calderón. También la violencia se va a venir a la baja, pero de manera tremenda, porque él es quien la sigue provocando, ¿sí? Él es el que sigue incendiando la aldea. Fíjate que, ahorita que estás diciendo eso, a lo mejor sí ya estoy exagerando y quiero que me frenes, Fernando, ¿verdad? Porque luego tú me pones unos frenos así muy padres. Metro. En algunos municipios, bueno, delegaciones del Distrito Federal, está el PAN, 100%. Sí. Y resulta ser que de la noche a la mañana empezaron a surgir accidentes en el metro, que pues, estoy de acuerdo, hay un accidente, a lo mejor fue por algo, no sé realmente, pero uno tras otro, pues a mí lo que me dice es que pues hay algo atrás de eso, ¿no? O sea, están moviendo el pandero para ver, o están pegándole al panal para que salgan las avispas, ¿no?
Y sin embargo, me pongo a pensar y eso no se me quita, no logro quitármelo de la cabeza, porque digo yo, tantas muertes en el periodo de López Obrador, si ellos no tienen o no se tientan el corazón para que, por ejemplo, los atentados en el metro, pues están atentando contra la vida de los chilangos, ¿no? Ahora bien, no quiero que se vea algo despreciativo, pues es la manera como le llamamos a los del Distrito Federal, ¿no? Entonces, ¿no será que hay sí, porque luego se te van a la yugular muy feo, no, pero bueno, hay que hacer patria, señores. Está peor todavía. No, ¿no será que muchas de esas muertes que se han dado es como para engrosarle el cardo gordo a López Obrador y hacerlo ver como un asesino? No, esa es una política que va contra Claudia, muy específicamente como precandidata a la presidencia. Fíjate que hace unos días le hacían una bonita entrevista a un personaje muy interesante, más allá de lo que tú opines de él, a Fernández Noroña, y le preguntaban hasta dónde creía él que estaba dispuesta a llegar la oposición en este proceso, ¿no? Que viene. Y él respondía contundente: son capaces de llegar hasta el asesinato, porque están desesperados. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Yo sí creo que mucho de las cositas que ahorita están pasando, como eso del metro, como alguna explosión por allá en unos ductos de Pemex, etcétera, pues que sí están llegando ya al punto de, no sé, porque vaya, hay dos formas de que esto suceda, ¿no? Una tiene que ver con la manera en que los grupos políticos desesperados transitan a ser grupos criminales, ¿no? Y esto pasó, bueno, en los países con grupos altamente politizados como el ETA, por ejemplo, o el IRA en Irlanda, ¿no? Que bueno, en la medida en que no podían contra el sistema, pues su opción era replegarse y convertirse en grupos terroristas, tal cual, ¿no? Para poder ganar posiciones y, en sus formas de lucha, ¿no? Y otra tiene que ver con que siempre hay alguien que quiere, pensando que hace el bien, que falta contundencia, que hay mucha tibieza, alguien se radicaliza por cuenta propia, ¿no? Y se le ocurre hacer cosas como esta, ¿no? Yo no quiero pensar todavía en si estamos transitando a la ultraderecha, convirtiéndose en un grupo armado. Sin embargo, el surgimiento de los grupos de choque en España, en Italia, en Argentina, de la ultraderecha organizada de forma violenta, el resurgimiento del Yunque, por Dios, en España, pues me da muy mala espina, ¿no? A que acá pudieran caer en ese tipo de prácticas. No toda la oposición, no todos los ultraderechas que conocemos actualmente, sino pues grupos más oscuros y tenebrosos que pudieran estarse ya por ahí, pues organizando de una manera más radical, pues pensando en que además no el escenario político para el 24, pues ahorita se ve muy golpeado, pues, ¿no? Si no ven, no hay manera, pues ahorita en que repunte un candidato, llegan muy tarde al escenario político porque no tienen candidato todavía, ¿no? No hay alguien que luzca, que vea, que lo vea venir, ¿no? Se han clavado en la víscera, no hay un candidato, vaya, que los pueda salvar, y no han logrado derrotar a Andrés Manuel, que es en lo que se enfocaron durante 4 firmes años, a demostrar que él era malo, que él era inepto, que él era corrupto, todas esas cosas que le han querido, nomás no lo han logrado, pues, demostrar, ¿no? Entonces, bueno,
pues es una derrota que ellos no asumen. Y cuando no asumes la derrota como algo tuyo, tú perdiste por tu mala estrategia, por tu mal discurso, por tus malas prácticas, pues entonces la culpa es del otro, ¿no? Y hay que destruir al otro a como dé lugar. De ahí yo tengo mis pensamientos oscuros respecto a lo que puede pasar en ese escenario. Fíjate. Perdón. Bastante crítico, definitivamente. Arturo Pavón, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Quiero decirte que soy un admirador de ustedes, de todos los chapuceros, ¿verdad? Chapucero, ¿sabes lo que significa chapucero en mi tierra, Arturo? No, sí sé lo que dice el diccionario, nada más. ¿Qué dice el diccionario para ver si coincidimos? Pues dice que es algo que no se puede tomar en serio. No, un poquito más allá, pero bueno. Te presento Fernando Gamboa, compañeros del programa Conversatorio, Luis Vázquez, que me supongo que ya se conocen. ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy amables. Dentro de todo lo que he escuchado a los chapuceros, hay cosas muy interesantes. Fíjate, me encanta el análisis que se avientan. Algunas cosas, como todo, ¿no? Diferimos, pero en otras sí nos acercamos mucho, nos identificamos mucho con el tipo de información que están manejando ustedes, ¿no? Pero hay una que me llamó más la atención. Pero antes quiero contextualizarte. Estamos hablando de que el tema de este programa de hoy es ¿verdad? Entonces, obviamente, pues viene a colación, pues por la culpabilidad de Genaro García Luna en 5 delitos, ¿no? 4 de ellos bastante cercanos a lo que es el narcotráfico y el otro, pues, por mentiroso, ¿no? Entonces, pero bueno, sabemos entonces que hoy teníamos un narcoestado. Esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que no es cierto. No, sí, ya era un narcoestado. Una situación en donde había que andarse con mucho tiempo. Yo creo que jamás, desde Porfirio Díaz para acá, y desde antes, jamás habíamos tenido nosotros la oportunidad de poder expresarnos libremente. Ya llegó también Diego Cedillo. Un abrazote, Diego, qué gusto volverte a saludar. Un saludo a todas y a todos. Disculpen la tardanza, pero es que hay que aprovechar en ocasiones los tiempos los fines de semana en los que no estamos de gira con el presidente de la República, pero qué gusto saludarlos. Nada más me incorporo. Adelante. Qué bueno. Entonces, y dentro de las cosas que manejaron Arturo Pavón, hacen referencia a que la cabeza, en realidad, original, no era la de García Luna, con respecto al contacto con el narcotráfico, sino era un tipo que ya falleció. Bueno, que lo fallecieron. ¿Estoy equivocado? Que lo fallecieron, ¿te refieres a ver, híjole, es que sí me agarras. Ahí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Ajá. No te fallecieron en el Distrito Federal. Ah, caramba. Si no te agarro todavía. Con Murillo. Ah, ya. Ah, bueno, sí. Pues es que las turbulencias de los aviones, ya ves que es muy común, ¿no? Que suceda eso y que... No, la verdad es que Muriño, por lo que podemos saber, por lo que podemos entender, es que sí, efectivamente, él estaba haciendo los contactos como secretario de Gobernación. Una de las funciones era, bueno, tratar de mediar, porque se había salido todo del control. Cuando el PRI se retira para darle paso a Vicente Fox, entre las cosas que hace en cuestión de administrativa es, ahí te van todas las secretarías, hazte bolas. Pero una secretaría que también administraba era la del narcotráfico, porque recordemos que el PRI manejaba todo eso.
Digo, hay que recordar al Negro Durazo. Claro. Era el administrador de la violencia y de todo ese bajo mundo. Los tenían controlados. No había los cárteles que empezaron a surgir después. Y entonces, cuando le dice el PRI al PAN, pues toma, y luego Fox, que es un pobre idiota que no supo jugar la pelota caliente, entonces dijo, bueno, pues ¿qué hago? Pues a ver, hay que conseguir a alguien que tenga capacidad de diálogo, porque también sabemos que a ese tipo de personas, el narco, pues hay que combatirlo casi con las mismas estrategias, ¿no? Entonces empiezan a pelearse por las plazas, pelearse por la ciudad, pelearse en los mercados, las zonas, y empiezan a surgir los cárteles. Es Vicente Fox al que le empiezan a rodar las cabezas. Recordemos, el primer escándalo que recuerdo yo fue un baile en donde llegaron unos tipos y sacaron de unos sacos y aventaron cabezas en una fiesta, y ese fue el primer escándalo así muy grande que se hizo. Y de ahí vino toda la cascada de violencia que ahora conocemos, y que si la familia, que si los nueva generación, que si los... bueno, fue un relajo. Esa papa caliente se la pasa al espurio Calderón, y en esa desesperación por legitimarse, pues ya lo sabemos, trata de tomar control de las Fuerzas Armadas de la manera como lo hizo, y pues tenía que tener alguien ejecutivo, además de los militares, que ya negociaban y ya cuidaban sobre sembradíos y ya hacían esas labores que se las encargaban, no porque lo quisieran hacer, pero ni modo, era el sistema. Entonces, cuando sucede eso, necesitaba alguien que operara, alguien que tuviera credibilidad también ante la sociedad, y en ese caso surgió Muriño, una persona de buen ver, que parecía honesto, que se perfilaba incluso, ¿no? A pesar de que duró poco en el cargo, pero ya mucha gente lo quería ver, muchos que siempre se andan anticipando, ya lo querían ver también como el sucesor de Calderón, y la verdad es que hubo algo ahí con lo que no estuvieron de acuerdo los señores de todos los dineros, porque esto no se mueve sin dinero, que dijeron, bueno, pues ni modo, hay que hacer un magnicidio. Y pues ya nos habían acostumbrado, ¿no?, a los magnicidios. Recordemos el de Buendía, que se trató de otras cosas, pero magnicidios que eran escandalosos y que la sociedad mexicana se empezaba a acostumbrar. Viene después lo de Paco Stanley, que sí tuvo mucho que ver, luego encontrar médicos entambados y cosas así que empezaron a suceder. Sí se necesitaba una cabeza inteligente, y Calderón, por lo que sabemos, es inteligente, pero a su manera. Pero alguien que supiera mover los engranes, pues era Muriño, pero algo no pasó, ¿no? Algo no les gustó cuando negoció, o cuando él, teniendo ya, digamos, el apoyo del presidente, dio un manotazo y dijo, aquí se va a controlar el narco, porque si no, entonces acabamos con ustedes. Y eso fue lo que no les gustó, no les convenía, pero recuerden que ya estaba Genaro García Luna ahí, en el escenario, ya conocía a los narcos, ya conocía el mercado, ya conocía cómo era la actividad. Era muy fácil entonces, a través de alguien que estuviera involucrado en el gobierno, poder mover los hilos para hacer a un lado a la gente que no le convenía el sistema. Y sí, efectivamente, pues Muriño sí, tuvo el poder, manoteó y lo quitaron. Así de sencillo. Y no sé si recuerdan ahora la última carta que escribió Calderón, dijo que él se sintió amenazado o que fue amenazado muchas veces. También eso puede suceder. No cooperas, pues cuello. ¿Sí? Y yo no lo eximo de culpa, porque es un tarado que iba con toda la intención, pero también tuvo que aflojar, porque aunque fuera el presidente de la República, era muy fácil eliminarlo, la verdad. ¿Será? Esta es una situación, ahorita, por ejemplo, desde mi punto de vista, Diego, sí, sería muy fácil
eliminar a López Obrador, pues porque yo no le veo escoltas, ¿verdad? En aquella época estamos hablando de que fácil, Felipe Calderón tenía 40 o más escoltas, ¿no? Entonces, era difícil llegar. Lo de Luis Donaldo Colosio, no hay escoltas, pero pues también fue una situación que estuvo arreglada, ¿no? Entonces, pero ya cuando eso, oye, 140 escoltas, algo así, del Estado Mayor Presidencial, Enrique Peña Nieto era el que movilizaba cada que salía, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas, Diego? ¿Cómo estás? Primero, lamentablemente se me cayeron los dos casi a punto de terminar el programa, faltan 15 minutos, pero bueno, ahora tenemos que más o menos mediar para las intervenciones. ¿Qué piensas, Diego? Pues miren, antes que nada, una disculpa también por la tardanza, por la demora. Reitero que hoy es de los únicos fines de semana del año que no hemos tenido gira con el presidente de la República. Muy brevemente, el fin pasado estuvimos en Sonora, el antepasado en Guadalajara, y así se van juntando. Entonces, cuando nos toca estar en la Ciudad de México, Arturo ubica muy bien la agenda del presidente, y todas y todos, yo creo, sí hay que aprovechar un poco el día, ¿no? Lo que no hace uno en un mes, lo tienes que hacer en un día, el fin de semana. Pero bueno, abocándonos al tema de García Luna y del juicio y de todo lo que tú comentas con respecto a la seguridad del presidente, el otro día estaba meditando cómo han cambiado los tiempos políticos en este país y la desmitificación del presidente. Recordemos que antes la figura presidencial era casi una especie de dios en su momento, con Peña Nieto, con Calderón, con Fox no, pero con Ernesto Zedillo, ni se diga de Salinas de Gortari, ¿no? Esta frase que me voy a permitir citar a Krause, el hombre que quería ser rey, ¿no? Entonces, aquí lo elemental es precisamente cómo el presidente López Obrador ha cambiado esta figura presidencial y al fin y al cabo se humanizó la esencia del presidente, muy aunado al tema de los funcionarios también. ¿Por qué? Porque este mito de la figura presidencial alcanzaba también a los funcionarios, como en su momento fue García Luna, que tenemos muy claro, estaba mitificado por el hecho de ser el superpolicía, ¿no? Pero la realidad y lo que vimos ahorita una vez que ya la historia pasó, es que pues era un ente, un brazo puntualmente del narcotráfico en el país. Pues bueno, la justicia en este momento ya lo determinó que es culpable. Tristemente la justicia norteamericana, la verdad es que yo en ese tema lo noto hasta como una afrenta, porque debió haber sido juzgado en algún momento dado en tribunales mexicanos, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo interesante aquí sería cuál va a ser la determinación que se tome, por lo menos popularmente, en el pueblo, con el expresidente Calderón. Lo hemos platicado mucho, y yo creo que ajeno a todo lo que se ha comentado, sí el presidente Calderón tendría que rendir cuentas en algún tribunal, ya sea mexicano, estadounidense o incluso internacional, sobre haber puesto a un funcionario de este nivel y de esta estirpe al mando de la seguridad pública. Y simplemente como comentario, tan mitificado está la figura de García Luna, que hay una serie muy famosa en Netflix, para todas y todos los que nos escuchan, que están muy pegados a las plataformas digitales, una plataforma en Netflix que precisamente narra, no recuerdo ahorita el título, quizás ustedes lo ubiquen, pero narra lo que fue el sexenio de Calderón e incluso cómo pintan en esta serie a García Luna, o el personaje que interpreta a García Luna, que en esta serie se llama Conrado Sol, que es lo pintan como el presidente de la República. Entonces, se llama El Chapo, aquí lo acaba de decir Peter MX, es correcto, la serie se llama El Chapo. Pintan a Calderón como un presidenciable. Entonces, imaginemos de verdad lo corrompido del sistema en su momento. Y pues bueno, esperar ahorita también cuáles van a ser las opciones que nos presentaría la oposición en algún momento dado, porque este golpe mediático que implica García Luna, que implica Calderón, es un golpe muy fuerte para la oposición que no se lo van a poder quitar tan sencillo, ¿no? Y al fin y al cabo suma para el proyecto que encabeza el presidente de la República. Sí. Fernando.
Tienes tu micrófono puesto, creo. Perdón. Estaba leyendo aquí uno de las comentarios de Peter MX, que pregunta que su duda es si el asesinato de Mourinho es espérame, ya se me movió. Dice, es si lo mató García Luna y por eso García Luna se bajó del avión, acuérdense que él se baja antes del avión, o si querían matar a García Luna y de verdad se bajó del avión por casualidad, las dudas de la época, ¿no? Yo creo que vamos a una situación bien compleja, esto último que dice Diego, me parece muy interesante porque, miren, para bien o para mal, yo digo que para muy bien, García Luna es declarado culpable, ¿no? Yo disiento un poquito de Diego porque finalmente si hubiera sido juzgado y condenado en México, la oposición habría tenido elementos para decir que había sido una persecución de Estado y que correspondía pues a un interés político, ¿no? Me parece muy inteligente, yo insisto, en dejar que Estados Unidos haga el trabajo sucio de Andrés Manuel, ¿no? Que parece que eso es lo que la oposición hoy quiere decir, ¿no? Que Andrés Manuel es tan magnánimo, tan poderoso, que Estados Unidos le hace el trabajo sucio, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Que hagan el trabajo sucio y lo condenen ellos, ¿no? El impacto que tiene acá en México me parece muy interesante en términos de cómo, decía yo hace rato, de cómo ahora resulta que todos son inocentes, ¿no? Es decir, Felipe dice, yo soy inocente, yo no sabía, hombre, yo estaba tomándome unas chelas y nunca me enteré que García Luna estaba metido en todo eso, ¿no? Sale Santiago Krill a decir, hombre, García Luna es un traidor a la patria, un traidor a la confianza que depositamos. Yo nunca me enteré de nada, pero tú eras secretario de Gobernación con Vicente Fox y te tocó tener a García Luna como empleado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sale la dirigencia del PAN a decir, no hombre, es una vergüenza que se le condene en otro país, eso habla de la ineficiencia de México, de la estupidez de México, y bueno, García Luna nunca fue panista, ¿no? Es decir, ahora hay una necesidad de exculparse, de decir somos inocentes, nunca estuvimos con él, nunca supimos quién era, pero bueno, miren qué bien trabajó para él y sin salpicar a nadie, ¿no? Creo que eso es un golpe muy duro, ¿no? Y que el panismo ahorita está desesperado por quitarse el golpe y que es muy difícil que se recupere de esta, ¿no? Mañana yo creo que vamos a medir un poquito con esto de la marcha, para salvar al INE, ¿no? Que bueno, yo creo que ya se muere el INE, y más bien por ahí los egresados del INE ahora serán candidateables por la oposición, ¿no? Para la presidencia seguramente, porque ya se quedaron sin candidatos, ¿no? Es decir, pues el PAN cuando menos ya está muy golpeado, ¿no? No veo cómo se recupere de esta crisis, ¿no? Que le toca muy directamente porque yo decía hace rato que suscribía totalmente la opinión de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Es inverosímil que el presidente Felipe Calderón no supiera qué hacía su subalterno, y si no sabía, pues entonces era muy pendejo, ¿no? Y bueno, pues ni modo, lo dijo él. Y yo ahí por primera vez les decía, estoy de acuerdo con el señor Ceballos, Fernández de Ceballos, ¿no? Porque sí, me parece inverosímil que no supieran qué estaba haciendo García Luna, ¿no? Y creo que hay más culpabilidades y que estas tendrán que salir, que Felipe Calderón tiene que ser llevado a juicio. Me parece fundamental eso, con estos elementos. Y bueno, pues primera vez estamos viendo en México que se barre la casa, ¿no? Que empezamos a ver caer ese tipo de personajes que en otras épocas eran absolutamente intocables, en ese pacto entre presidentes, donde nunca se tocaba al predecesor, donde siempre se dejaba fluir ese tipo de cosas, ¿no? Luis Vázquez. ¿Está tu micrófono puesto?
Listo, ¿ya? Sí. Sí, con todo esto que estamos viendo, lo que la oposición, sobre todo el panismo, lo que va a intentar es que todo quede en García Luna, como si fuera el autor material en solitario. Ya hemos visto que siempre sacan esas tesis, ¿no? Pero coincido con todos ustedes en el sentido de cuando hablan de que pues es todo un grupo que a final de cuentas lo que ellos persiguen es el dinero. La gente se indignó hace unos días por el descongelamiento de las cuentas de la esposa de García Luna aquí en México. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Pues es posible porque sí existe una jurisprudencia y hay que irnos un poco más atrás y recordar que también con Cárdenas Palomino se le desbloquearon sus cuentas, ¿sí? Y ese argumento jurídico utilizado en ese momento también fue la misma jurisprudencia. ¿Quién emitió esa jurisprudencia? Pues Eduardo Medina Mora, aquel ministro de la Corte que tuvo que renunciar cuando faltaban 11 años para que él dejara su cargo, ¿sí? La presión que él recibió se ve que fue bastante fuerte por haber actuado de esta forma, ya que gracias a esta jurisprudencia se pueden, no solamente se desbloquean las cuentas de los titulares, sino que ellos mismos se pueden reintegrar al sistema financiero mexicano, ¿sí? O sea, estamos hablando de que no están recibiendo ellos 15, 30 mil pesos quincenales. Estamos hablando de miles de millones. En este caso, fueron 2,000 millones con Cárdenas Palomino, ¿sí? Para que él pueda moverse a sus anchas con todos esos recursos. Tiene la liquidez, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es un grupo, ¿sí? Es un grupo compacto, bien armado, bien articulado, y que trabajan de una manera, los engranajes están muy bien aceitados, y es contra lo que se está luchando, ¿sí? Es contra lo que se está peleando, y esperemos que realmente la 4T trascienda, no solamente quede aquí en el sexenio del presidente Obrador, sino que sea transeccional. Como bien se dice, no es un proyecto para ganar elecciones, es un proyecto para hacer crecer generaciones futuras. Pero para esto tenemos que combatir toda esta corrupción que está enquistada en nuestra sociedad. Y hay que ir desenmascarando a cada uno de estos personajes, saber cuál es el rol que han jugado y cómo han dañado a nuestra nación. Quiero comentarles, Arturo y Diego, que más de 2 años del programa, nuestro productor y nuestra directora ejecutiva, Jesús Carrión Segovia y Frau Jonas Jordan, que les mandan muchos saludos a ambos, nos han extendido 15 minutos más el programa. O sea, siempre terminamos a las 6:30, ahorita me dicen que podemos terminar a las 6:45. Hay demasiada audiencia, la que tenemos, también hemos roto récords por ese otro lado, ¿verdad? Entonces, únicamente voy a mencionar algunos de ellos porque sí están ya tengo un rato que no menciona a nadie. Rin Tin Tin es otro de ellos, dice, así como con los migrantes, pues eran también muy golpeados por García Luna. Sandra González, Peter MX, Rufina Arias, Sandman MHO, nos habla de terrorismo político, que es una de las cosas que me gustaría preguntarle a Diego Cedillo sobre el terrorismo político. Peter MX no es porque creen que Claudia va a ser presidenta,
es porque quieren la Ciudad de México, efectivamente. Selene García, Calderón nunca buscó ser presidente, buscó enriquecerse. En el cártel prianista, nos dice Peter MX, hay puros delincuentes organizados. Guadalupe Huerta, me tengo que ir, bueno, José Antonio Ochoa también lo dijo don Paco Cruz, que no se iban a tocar el corazón con el fin de descarrilar la 4T. ¿Cómo le tienen odio a la 4T? Y no solo la oposición en sí, conozco gente que realmente simpatiza con la idea de un México, para unos cuantos aprueba la violencia. Bueno, pues Sandman, yo te invito a que veas la marcha mañana y ya sabrás lo que estás diciendo, ya sabrás cuánta gente es. Murillo, bueno, que dice Plácido Martínez García, te saludamos. Santiago R, como siempre nos acompaña. El Chapo, bueno, Juan Alfredo Morín, difiere con lo que opinó Diego Elías Cedillo, y bueno, pero dice el por qué, ¿no? O sea, y como lo dijo Fernando también, si se hubiera juzgado aquí en México, si le liberaron su fortuna, pues que no lo liberen a él, ¿verdad? Rosario Rosas, Juan Alfredo Morín, y seguimos, todos están opinando más o menos en el mismo tenor. Diego Cedillo, terrorismo político. Tú estás bien metido ahí con nuestro señor licenciado López Obrador, andas para todos lados con él, así como Arturo Pavón, los dos, ¿verdad? Pero me da la impresión de que Diego está más todavía. Diego, ¿tenemos terrorismo político? O sea, ¿podemos juzgar a nuestro presidente de que está actuando con un terrorismo político? Muchas gracias, mi estimado Héctor. Fíjate que el término terrorismo político no lo había escuchado, se me hace un término nuevo. Muy brevemente les comento, yo recuerdo una clase del ITAM, que estudio en el ITAM, por si no lo sabían, es un dato curioso que no avergüenza, sí, pero simplemente es polémico. Entonces, en el ITAM alguna vez recuerdo que nos dieron una clase sobre qué es terrorismo, ¿no? Es un término ambiguo, vamos a llamarlo así, pero yo creo que no se tendría que ir enfocado al presidente per se, pero sí a la sociedad, al pensamiento de la sociedad. Yo me atrevería a llamar terrorismo político a la desinformación que se vive en el país por parte de algunos sectores, y Arturo y yo tenemos una anécdota muy interesante sobre este énfasis que yo le quiero dar al terrorismo político. Ahorita voy a dejar que Arturo lo cuente porque fue muy gracioso, pero para toda la audiencia que lo sepa, usualmente terminando la mañanera, a eso de las 10:30, porque luego el señor presidente se extiende bastante, nos reunimos todos los amigos, todo un grupo de personas que asistimos a la conferencia a desayunar, no propiamente, porque pues hace hambre, chinga. Ahí después, imaginen llegar a las 5 de la mañana, levantarte a 5 de la mañana sin nada en el estómago hasta las 10, pues está medio cañón. Entonces, ese día, Arturo y yo y otros compañeros fuimos a desayunar a un lugar muy cercano a Palacio Nacional, donde ahí nos pueden encontrar seguramente mínimo una vez por semana. A Arturo le gusta mucho. Es un restaurante que se llama Catedral, que está en un hotel. En este restaurante, unas personas, unas señoras de un grupo pertenecientes al grupo de Frena, de verdad fue muy interesante porque lo decían convencidas. Imagínense ustedes unas señoras clase media de como 60 años, diciendo con una seguridad y una certeza de que en Palacio Nacional se hacían sacrificios humanos. Así. Pero es que de verdad, o sea, ustedes imagínense llegar, estar comiendo, curiosamente estaba Fernández Noroña en el restaurante, y así decía, pero convencidas, es que en Palacio Nacional el asesino ahí hace sacrificios humanos. Y bueno, ahorita Arturo, si me permites, me gustaría que contara lo demás, pero Arturo se puso la camiseta de la 4T, incluso ahí también había llegado Jesús Ramírez, el vocero del presidente, y Arturo diciéndoles:
señora, ya cállese, que no sé qué, usted que sabe cuánta cosa. Pero a ver, mi estimado Arturo, seguro tú lo puedes contar un poco mejor, un poco aunado al tema de terrorismo político, porque reitero, es desinformación. Yo me atrevería a catalogar terrorismo político como desinformación, pero a ver, Arturo, si nos puedes concretar un poco esta idea de ese ameno encuentro que tuvimos en el Catedral. Tienes apagado el micrófono, Arturo. Se apagó por ahí. Desinformación que tiene que ver con esos medios que nos han querido mantener siempre con aquí una venda en los ojos. Sucede que esa mañana, aquí me voy a ventanear, pero no alcancé a llegar porque no me levanté. La verdad es que sí es pesado llegar temprano a las conferencias mañaneras. Entonces, yo les dije, bueno, ¿a qué hora nos vemos? No, pues ya sabes, en cuanto termine, nos vemos ahí en la catedral. Órale, pues. Entonces, yo llegué temprano, como media hora antes de que terminara la conferencia, y me di cuenta de que estaba el diputado Noroña. Y ya, pues nada más lo saludé porque, bueno, pues, más o menos me ubica. Y buenos días, y ya. Pero me di cuenta que empezaban a llegar, porque en ese hotel llega mucha gente que va de 2-3 días ahí al Zócalo a conocer, pero también llegan convenciones y llegan grupos de personas, y llegaron unas señoras, eran como 5 o 6, que llevaban sus banderas de Frena. Nada más para hacer el contexto, como que yo aprendí a lidiar con esas personas, porque cuando pusieron su campamento de Frena, yo me metí ahí infiltrado durante 2 semanas hasta que me descubrieron. Pero pues, me pude dar cuenta de qué pensaban, lo que decían, y lo único que les puedo decir era pura gente adoradora de Cristo Rey, de una forma adoctrinada tremendamente horrorosa. Pero a final de cuentas, me di cuenta que eran puras señoras muy persinadas y que estaban ahí. Y en ese día estaban ahí en el Catedral desayunando. Llega Noroña, se sienta, y yo estaba ahí esperando a todos los demás, estaba en mi mesa azul, y escuchaba pues todo lo que decían, y que el sistema de educación, y bla, 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 porque pues ya ven que se acaba de hablar de los libros nuevos de texto. Bueno, entonces, ya cuando llegan ellos, llegó Zedillo, llegó Felipe Fierro también, y llegó, ¿quién más llegó? Eduardo, ¿no? Sí, llegó Lalo también, no me acordaba de don Felipe, sí, llegó Eduardo. Éramos los 4 nada más, creo. Éramos los 4. Y entonces, Noroña se va al baño, ya se va a retirar, ya cuando regresa, toma sus cosas del asiento, y él estaba junto a estas señoras. Entonces, de repente, yo vi, porque yo lo tenía a la vista, que empezaron a dialogar, pero le empezaron a hablar ya muy fuerte, incluso hasta lo estaban grabando de una manera de retarlo, ¿no? Y al señor, que no le gusta entrar en debate, también se puso a discutir con las señoras, pero hay que decirlo que él en todo momento nunca gritó y nunca hizo alguna expresión grosera con las señoras. Eran ellas las que sí le hablaban muy fuerte. Pero no lo dejaban hablar porque todas hablaban al mismo tiempo. Entonces, realmente parecía una parvada. Entonces, llega el momento en que él a lo mejor se desespera y dice, bueno, ya con ustedes no se puede hablar, muchas gracias, buenos días. Y cuando se va a retirar, le empiezan a gritar, fuera López, fuera López, fuera López. Y yo me levanto y les grito, porque ya sabía quiénes eran, les grito, señoras, por favor, estamos desayunando en paz, es un lugar público. Uy, una de ellas, una chaparrita, se acerca, ahí donde estaba junto Felipe Fierro, que hasta se espantó, y nos empieza a gritar todas esas cosas que le estaba diciendo Diego. ¿Pero qué no saben ustedes? No saben que con mis impuestos este señor hace sacrificios humanos y come carne de niño, y todos así. No nos esperábamos esos comentarios, pero con una vehemencia que lo decía tan convencida. Y yo le dije a la señora, pero usted sí bien que cobra su pensión, ¿verdad? Ah, eso es de mis impuestos, y también a ustedes les pagan de mis impuestos.
Que la canción. Dice, y si no me creen de las misas negras, ritos satánicos que hacen ahí en Palacio, escuchen a Pedro Ferriz. Él lo dice. Pues más nos morimos de risa. Ya la señora con la cola en las patas se fue. Ya se quedaron ahí desayunando. Ya nosotros pues ya nos quedamos calladitos, pues ya nada más comentando. Y cuando ellas se retiran, desde la puerta del restaurante, se voltean y nos enseñan el dedo grosero, nos gritan, fuera López, fuera López. Y ahí gritándoles nosotros, frena locas. Y ya nada más vimos como Jesús Ramírez se levantó, vio, ni se quiso involucrar, nada más se murió de risa y ya. Y ahí se fueron las señoras estas. La verdad es que vean ustedes qué desinformación hay. ¿Cómo puede haber gente que crea las babosadas que dice Pedro Ferriz, quien perdió toda su credibilidad después de que fue descubierto con su amante? ¿Cómo es posible que le crean aún a esas personas? Y así nos encontramos gente que dice, es que lo dijo Loret, es que lo dijo Pepe Cárdenas, y es que lo dijo no sé, Sarmiento. Imagínense nada más, hay gente que todavía tiene oídos para eso. Es imposible lidiar con ese tipo de personas que son tan necias. Pero fíjate, Héctor, que yo creo que también tiene que ver mucho, yo estoy de acuerdo con ustedes en que la infodemia, la desinformación, el ocultamiento y la opinión sesgada de estos comunicadores, que no me atrevo a decirles periodistas, tiene toda esa intención y revuelve esto, pero también creo que lo que tú perfilabas de las señoras me parece muy interesante. Es decir, es gente que eso es lo que quiere escuchar, porque realmente provienen de un sector aspiracionista que se cree mejor que el resto, que creen que ellos sí los ama Dios y a los demás no, por eso son pobres seguramente. Es decir, hay todo un perfil, pues, ¿no? Y creo que también por eso hoy son una minoría en buena medida, ¿no? Es decir, la sociedad también en ese sentido ha cambiado mucho. Pero creo que mucha de esta gente que participa de esa manera tan fanática, tan acendradamente violenta contra lo que hace López Obrador, pues vienen de un cierto sector y con un perfil, pues, ¿no? También. Me preocupa más bien ese otro sector que a lo mejor no tiene ese perfil, pero que siguen escuchando esos medios, pues, que siguen expuestos a esos medios de desinformación, a esa infodemia, y que de repente, pues, entran en confusión, pues, ¿no? De qué puede estar pasando, porque también la información luego es tan, la manera en que se presenta la información de estos medios, cómo sesgan, cómo opinan, pues sí, ciertamente, pues puede haber un sector que se vea confundido todavía con estos medios, ¿no? El grueso creo que más bien hoy están dudando fuertemente de los medios de comunicación, que si algo hoy nos atraviesa es la duda de la información que recibimos siempre, ¿no? Yo cada que abro las redes y demás, pues tengo que hacer doble chequeo porque no me la creo, ¿no? Hasta lo de García Luna lo tuve que checar doble porque dije, capaz que es una finta, ¿no? No sé, creo que hay eso también, ¿no? Luis. Sí, yo considero que los medios tradicionales cayeron, no de ahorita, ya varios años en una crisis que no pueden superar y ellos continúan en la misma tónica, desinformar, crear infodemia, el decir verdades a medias, y esto afecta la credibilidad de ellos. Se están metiendo un tiro en el pie. Cada vez es menos la gente que les cree. Sin embargo, van a tener su nicho de mercado, van a tener su audiencia dura, y ellos no están dispuestos a cambiar de opinión, lo van a creer. Gente que escucha a Pedro Ferriz, gente que escucha a Carlos Marín, a López Dóriga o a Loret de Mola, o a Broso. Bueno, Broso
caso curioso, porque yo no lo consideré comunicador, porque él es un actor que pues le dieron un noticiero, o sea, y pues bien personificado, ¿no? Pues es un payaso. y y pues ni modo ni hablar, la gente que no quiera escuchar algún otro medio alternativo para tan siquiera comparar, va a estar amargada, porque ese pequeño grupo, si bien es cierto que es reducido, también es verdad que es muy ruidoso, ¿sí? Es muy ruidoso. Y ellos creían, decían que esto de García Luna era una tontería de gobierno mexicano y que lo iban a liberar porque no había pruebas. Porque ¿cómo crees que le van a creer a puros delincuentes que fueron a testificar? Pues ahí están los resultados, ¿sí? Su ídolo García Luna ya está en la cárcel. Y dentro de poco esperemos que caigan más y que sigan investigando. Fíjense que yo justifico de alguna manera a toda aquella gente de mucho dinero que obviamente ataca y trata de denostar constantemente al señor presidente y todas sus acciones, pues obviamente porque quieren que regresen sus prerrogativas, ¿no? Lo que sí, créanme, lo que no logro justificar es aquella gente que apoya a todos los que están en contra, los opositores, vamos a decir, y no recibe nada. O sea, gente que no sé, ellos no los... Pero si te dicen que comen niños, chingada. Esa es otra, ¿no? Efectivamente. Entonces... Y se lo crees. Y lo peor de todo es que lo crean. O sea, ¿dónde está el raciocinio, Chihuahua? Ciertamente nos hemos politizado bastante ya en México, hemos abierto los ojos, ahorita ya tenemos otra conceptualización de lo que es política en México, pero aún así hay muchísima gente que sigue creyéndose las estupideces de los conservadores. Nos quedan escasos 2 minutos de programa, y yo les voy a rogar a ustedes, como lo hacemos siempre, el despedirnos de nuestra ciberaudiencia, que gracias a ellos es que estamos nosotros aquí, así como ustedes también, Arturo y Diego. Entonces, sus últimas palabras, empiezo con nuestros invitados de honor, Arturo y Diego, cualquiera de ustedes que quiera hablar primero. Bueno, pues nada más para agradecerles muchísimo esta invitación, es un honor pues compartir ahora sí que las pantallitas con pues ustedes tan grandes analistas, tan estudiosos de todas las situaciones políticas que suceden en nuestro país. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de empaparme con lo que ustedes han platicado y sus conocimientos. Nada más hay que recordar que efectivamente era un grupo, es un grupo que todavía se de fuera, y lo vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como han protegido a Cárdenas Palomino y a la esposa de García Luna. Así que todavía sigue la madeja ahí, está involucrada Miranda de Wallace, está involucrado el famoso judío, que es del que se en la serie de Florence Cassés e Israel Vallarta. Cárdenas Palomino, yo tengo información de que cuando fue detenido, dijo que él iba a cantar absolutamente todas las áreas que se sabe. Y habló y lo mencionó a Calderón. Así que, pues ojalá que le hagan también manita de puerco, no literal, porque eso ya no está permitido, pero sí para que lo presionen y suelte la sopa. A ver qué pasa. Gracias, muy amables. Gracias, Arturo. Diego. Bueno, también agradecerles a todos su participación, todos los que nos están viendo también desde redes sociales, y también extender nuevamente la disculpa por llegar tarde, pero pues bueno, siempre que nos inviten, con todo gusto, hablo por Arturo y por mí, en la manera de lo posible aquí estamos. Un saludo a toda la audiencia también, que como bien comentas, mi estimado Héctor, es la que permite que estos espacios tengan mayor difusión.
Gracias, Diego. Como siempre, ustedes siempre tienen la puerta abierta. Es más, es programa de ustedes, ¿verdad? El día que quieran estar aquí, no necesitan ni decir, simplemente se conectan y se acabó, ¿verdad? Para nosotros fue un orgullo tenerlos aquí. Luis Vázquez, quiero decirles, Luis Vázquez se incorpora dentro de lo que es el equipo de conversatorio. Luis, tus últimas palabras. Pues muchas gracias por esta oportunidad que me brindan. Agradezco mucho. También quiero decir que le agradezco a todo el auditorio. Esa interacción es muy padre, es muy bonita. Vemos nosotros cuál es el derrotero que debemos de seguir cuando vemos los comentarios de la gente que viene a bien seguirnos. Y pues solamente me resta ya decirles muy buenas noches y bonito fin de semana. Gracias, Luis. Fernando Gamboa. Gracias. Híjole, un lujo tenerlos, aunque sea un ratito. Diego, no tienes que disculparte de nada, sabemos cómo es la chamba y al contrario, gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo, tanto tú como Arturo. Un orgullo trabajar, compartir los micrófonos y las pantallitas un rato con ustedes. A nuestros ciberescuchas, muchas gracias por aguantarnos un buen rato, y nos vemos la próxima semana. Que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias, Héctor, gracias, Luis. Bienvenido, Luis, también al programa. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Agradezco infinitamente nuevamente la participación de Arturo, de Diego. Para mí es un honor tenerlos aquí. Y como bien dijo Fernando, Diego, no tienes nada que disculparte, este es tu programa, así como el de Arturo. A Luis le doy la bienvenida a este gran equipo. Faltó Ángel, nada más, Ángel Juan Sánchez, nos faltó, que es el otro colaborador de este programa conversatorio. Ha de haber tenido algún impedimento por ahí por no haberse conectado, pero gracias a él logramos contactar a Arturo y a Diego. Eso lo hago público porque Ángel es una persona que se preocupa mucho porque este programa salga adelante. Por mi parte, le doy un agradecimiento eterno a toda nuestra ciberaudiencia, que hoy definitivamente estuvo súper activa, y esperemos que este equipo pueda fortalecer y podamos platicar siempre las mejores cosas para nuestro México. Nuestra preocupación es que México salga adelante y crear una sociedad en armonía, ¿verdad? A todos, muchas gracias y muy buenas tardes. Informativo Q invade ahora la web con Informativo Q Radio. Noticias relevantes y directas. Entérate de lo último en las noticias en Querétaro y el mundo. Informativo Q Radio. Escucha a través de Informativo Q Radio.